Hay otro punto que es muy interesante y es el siguiente. Pues nosotros tenemos un acuerdo según el cual pues hay una justicia de los hombres y según esta justicia de los hombres hay un fiscal o la figura de un fiscal que determina si algo es delito e imputa unas conductas o una conducta, y un juez imparcial determina si alguien ha estructurado o no un tipo penal. Pero muchas veces, y quizá por los tiempos de la justicia, está creándose, digamos, una justicia que está a través del internet o a través de las redes sociales. Es decir, yo tengo un conflicto con mi ontólogo o un conflicto con quien me hizo la liposucción, ¿cierto? Y antes de determinar si allí hay una responsabilidad o un daño con ocasión de la cirugía, o si hay un delito penal, yo acudo a la red social para hacer las denuncias. Yo recuerdo que en los 90s, yo tuve papá periodista, entonces en los 90s a mi papá le hacían algo y él decía, lo voy a denunciar en la radio, y entonces la gente le tenía temor a la radio. Hoy es, lo voy a denunciar en las redes sociales, y la red social se convierte en una justicia de la red. Y así se están resolviendo muchas cosas. Y entonces, después de 50,000 o de 500,000 visitas, terminas teniendo, digamos, un sello a partir de esa justicia del internet, más allá de si 2 o 3 años después la justicia penal o la jurisdicción contenciosa administrativa para el caso del daño determina que el cirujano no tenía nada que ver. Existen herramientas a través de la delegatura para esas personas que sienten que están siendo víctimas a través de una red social y que afecta su información personal. La respuesta corta es no, porque esta delegatura no puede interferir en la forma en que los usuarios de las redes sociales ejercen su libertad de expresión. Y porque la arquitectura de las redes sociales permite unos usos que podríamos considerar loables, buenos, legítimos, deseables de la libertad de expresión, pero también permite los otros. Y es la propia dinámica de la red social la que debería encargarse de purgar dentro de los que deciden seguir sus reglas cuando aceptan sus términos y condiciones, cuáles son las interacciones deseables, posibles, legítimas de acuerdo con esos reglamentos. Eso por un lado. Y por el otro lado, por una cuestión técnica. Nosotros podríamos hacer valer la ley en relación con la plataforma, porque la plataforma técnicamente es la que hace el tratamiento intensivo de los datos personales, pero no podríamos hacerlo valer en relación con los usuarios, porque los usuarios están haciendo un uso incidental de los datos personales. Entonces, por esas dos razones, a la cual yo le agregaría una más, y es que por una cuestión de la territorialidad, el principio de territorialidad de la ley, pero no solo eso, sino el principio de territorialidad del alcance de las competencias de supervisión, vigilancia y control de la superintendencia. Yo no tengo capacidad sancionatoria sobre las plataformas que no tienen o que no están registradas en Colombia. A duras penas podría invitarlos a cumplir la ley, darles unas, como efectivamente lo han hecho mis antecesores, darles unas órdenes administrativas que ellos pueden decidir cumplir o no, y frente a las cuales yo tengo muy poco poder suasorio o de efectividad. Y no creo que esta delegatura para la protección de datos, que tiene que orientarse a
prácticas masivas de tratamiento de datos a partir de la configuración de grandes bases de datos y de controlar el poder informático, sea la sede para resolver las desavenencias o los pleitos entre ¿cuántos usuarios de redes sociales puede haber en Colombia? Millones. 40 millones de usuarios de redes sociales. Imagínate yo resolviendo, como a veces llegan a la delegatura estos conflictos, ¿no? Que la que antes era mi amiga me ha dicho cosas feas en las redes, por favor protejan mis datos personales, ¿no? La que antes era mi empleada ha denostado de mis condiciones y me ha increpado y me ha injuriado. No creo que sea ese el rol al que esté convocado la Autoridad Nacional de Protección de Datos, sin desconocer que ese es un gran problema, que es un gran problema social, en el que existen o para el que existen otros mecanismos institucionales de resolver este tipo de conflictos, sobre todo bajo la lógica que son conflictos entre particulares y en el ejercicio de los derechos fundamentales, principalmente la libertad de expresión, y esos mecanismos son los mecanismos de autocontrol y autorregulación de las propias redes sociales, y eventualmente los mecanismos de composición judicial por la vía de la acción de tutela, y si la situación ha pasado a mayores y la interacción problemática tiene unos visos altos de ilegalidad e injuria a bienes jurídicos, pues está el camino de la acción penal, y si hay o se han ocasionado daños, siempre está abierto el camino de la responsabilidad civil extracontractual. Con eso yo te respondo. Esa respuesta está clarísima. Muy bien, volvamos al universo tributario en relación con los datos personales. Hay algo en materia tributaria que se llama la información exógena, pero no solamente tributaria nacional, sino a nivel cambiario. Hay información cambiaria, hay información exógena cambiaria o hay información exógena de carácter territorial. Y en esa información exógena, fundamentalmente quienes están obligados a suministrarla reportan las operaciones que para la administración tributaria son importantes. Entonces, a quién le pagó usted, de quién obtuvo ingresos, y bueno, varios tipos de información que para la administración son relevantes, fundamentalmente de cara a hacer cruces de información o llevar a cabo procesos de fiscalización. Pero muchas veces quienes reportan mal. Entonces, por ejemplo, alguien dice: yo le pagué a Camilo Perdomo 1 millón de pesos cuando en realidad eran 100. O le pagué 100 millones cuando en realidad era 1. Y eso se traduce en que después la DIAN toca la puerta y dice: señor Camilo, aquí dice que usted recibió 100 millones. No, pero yo recibí 1. Pero aquí dice que usted recibió 100 millones de pesos. En casos como estos, la delegatura tendría competencia frente a la persona natural que entiende que ha sido reportada de manera equivocada. Sí tendría competencia a partir de 3 consideraciones. La primera es que la DIAN es un responsable del tratamiento de datos. Y que la base de datos de información exógena es una de sus múltiples bases de datos, y que esa base de datos debe respetar los principios de la administración de datos. Uno de ellos es el principio de calidad de la información. O sea, la información siempre y en todo lugar, y sobre todo en las bases de datos personales, debe ser veraz. Si alguna persona natural advierte que hay reportes de información exógena de quienes están obligados a suministrar esa información a la base de datos maestra de la DIAN, y que si esa información es incorrecta y eventualmente le puede causar un perjuicio, esta persona puede presentar una queja o un reclamo con el propósito de que esa información sea rectificada, en ejercicio de su derecho constitucional al habeas data, establecido en el artículo 15 de la Constitución, que dice que toda persona tendrá el derecho fundamental a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones sobre su persona contenidas en bancos de datos o archivos de carácter público o privado. Efectivamente, una de las garantías de ese derecho es la garantía administrativa que está en cabeza de la Delegatura para la Protección de Datos Personales y de forma muy concreta en la dirección de Habeas Data. Muy bien. Digamos que es muy interesante porque muchas veces estas personas terminan acudiendo directamente por supuesto, a quien reportó, y después va de una vez a la acción constitucional, y eso está generando pues una congestión adicional en los jueces, en todos los jueces que son de tutela. Pero entonces fíjate que por esta vía podría eventualmente estructurarse subsidiariedad, ¿no? Es decir, podría yo ir primero o debería ir primero a la delegatura en casos como este. No, aquí quiero hacer una aclaración. Lo primero que tiene que hacer la persona cuando advierte que hay una inconsistencia o un error en su información personal es solicitarle la rectificación o la corrección al responsable de la base de datos. Eso es lo que técnicamente se llama habeas data. El habeas data es una especie del derecho de petición en el que yo le pido a quien tiene la base de datos estas tres cosas básicas. O permítame saber usted qué información tiene de mí. O actualíceme la información o rectifíqueme. Son las tres facultades primordiales del artículo 15. Si la persona no resuelve el problema en esa sede, es decir, directamente con el responsable del tratamiento de datos personales, se le abren inmediatamente dos caminos que no son prerequisito uno del otro. Puede irse ante el juez de tutela para que le proteja su derecho fundamental al habeas data, o puede irse a la Delegatura para la Protección de Datos para que la delegatura le proteja su derecho al habeas data y eventualmente adelante las investigaciones pertinentes para identificar qué fue lo que pasó, corrija o tome medidas para corregir la causa de por qué esa información estaba siendo indebidamente tratada y eventualmente tome medidas administrativas o sancionatorias. Vemos que ese es el plus que tiene la Delegatura para la Protección de Datos. Pero como titular del derecho fundamental al habeas data, esta persona siempre tiene abiertos los dos caminos una vez su petición inicial ante el responsable del tratamiento de datos personales no haya sido satisfecha. Maravilloso, eso es un dato muy importante, es decir, existe la delegatura, pero no puede ser un prerequisito para... No es un prerequisito para la acción de tutela porque, y esto es muy importante porque hemos tenido confusiones, hay una confusión en el contexto de la jurisdicción constitucional, porque cuando el juez de tutela estudia la subsidiariedad de la acción de tutela, lo tiene que hacer respecto de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial. Y la Delegatura para la Protección de Datos Personales es un mecanismo de defensa administrativo. O sea, nosotros somos una garantía administrativa del derecho fundamental al habeas data. No tenemos una naturaleza judicial. Por eso, nosotros no tenemos la posibilidad de inhibir la competencia del juez de tutela. Muy bien. La delegatura trabaja con otras, de la mano con otras entidades, digamos, este último punto, el punto 4 de ese relacionamiento con otras entidades y con el sector externo, ¿cómo se está llevando a cabo? Muy bien. Las autoridades del Estado ejercen sus competencias de funciones de manera separada, pero deben actuar armónicamente para el cumplimiento de los fines del Estado. Y en ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Delegatura yo participo en esto casi que de forma semanal, con mesas de trabajo intrainstitucionales para coordinarnos con las otras delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una institución hermosísima y muy compleja, pero también con las otras entidades del Estado, no solamente del gobierno nacional,
y te puedo mencionar Superintendencia Financiera, Unidad de Regulación Financiera, Ministerio de Comercio, DANE, Ministerio de Salud, Ministerio de las TICs, sino también con otros organismos del Estado. Procuraduría General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Contraloría General de la República, porque tenemos además, por mandato de ley estatutaria, el carácter de Autoridad Nacional de Protección de Datos. Entonces, para poder lograr que efectivamente estos mandatos legales se cumplan tanto en el sector público como en el sector privado, pues es necesario desplegar estas labores de coordinación. Magnífico, magnífico. ¿Y el resultado, cómo va esa gestión? ¿Cuáles son en tu caso, Juanca, cuáles son los principales objetivos de, ahora, pues uno entra a un cargo público, yo entiendo que uno sabe cuándo entra, pero no tiene ni idea cuándo termina, pero qué objetivos te gustaría cumplir Muy bien, en la delegación? Qué linda pregunta. Yo también me hice esa pregunta cuando me ofrecieron el cargo, cuando me posesioné y te puedo decir varias cosas. Llevo 3 meses. Por fin puedo decirte que tengo un conocimiento, si no al nivel de detalle, sí un buen conocimiento del estado actual de la delegatura y de su potencialidad. Y me gustaría concentrarme en 3 temas que veo críticos y de especial importancia para el pueblo colombiano. El primero tiene que ver con los desafíos del tratamiento de información personal en el contexto de finanzas abiertas, en donde tenemos el interesante desafío de aumentar el proceso de democratización del crédito y democratización del acceso a los servicios financieros, y de enfrentar digamos, las prácticas espurias de acceso financiero por gota a gota y este tipo de situaciones y de negocios abominables. Y en eso tenemos unos importantes desafíos porque para lograrlo necesitamos que la información personal pueda ser compartida entre todos los actores del complejo ecosistema que se está creando, pero que sea sobre todo segura. Que los usuarios de los servicios financieros, desde el más grande hasta el más pequeño, puedan tener la confianza y la seguridad de que su información va a estar siempre bien tratada y de manera segura y para las finalidades exclusivas para las cuales se autorice su tratamiento. Y no sé si tú lo has visto ahí en tu empresa, tenemos un ecosistema fintech en ebullición, en expansión. Hay unas transformaciones muy interesantes que está sufriendo el mercado financiero. Pronto llegará breve. La interdependencia y la interoperabilidad de los sistemas de información de los actores claves del sector financiero sigue avanzando, y dentro de los puntos que está en esa agenda está el debido tratamiento de la información personal. Y yo quiero acertar y proponer la mejor regulación posible en estos desafíos que tiene el pueblo colombiano. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con un fenómeno que he ido identificando y que en alguna de las audiencias públicas a la que nos han convocado en el Congreso de la República llamé la euforia biométrica. A partir de quejas que recibo en la delegatura, de noticias, de informes, de los proyectos de ley y las iniciativas que se presentan, de la necesidad de responder y de
enfrentar los problemas de seguridad relacionados con la suplantación de personas. Hay una suerte de proliferación generalizada del tratamiento de información personal a partir de técnicas de biometría. A mí este tema me preocupa porque la información biométrica es una información que, además de ser catalogada como información sensible, tiene una especial particularidad, y es que una vez tú pierdes el control de tus datos biométricos, no lo puedes recuperar nunca, porque tú puedes cambiar de número celular, puedes cambiar de dirección postal, puedes cambiar de PIN number, puedes cambiar la contraseña de tu correo, pero nunca podrás cambiar la plantilla biométrica ni de tu iris ni tu huella dactilar. Y la construcción de un ecosistema generalizado de tratamiento de información geométrica, considero yo, es problemática porque puede ser el primer ladrillo de la construcción de un sistema de control social total sobre los seres humanos. Y yo quiero que ese ladrillo no se ponga. Entonces, tenemos unos desafíos para ver cómo podemos obtener lo mejor de las tecnologías relacionadas con verificación biométrica sin que eso suponga una recolección intensiva ni una producción intensiva de plantillas biométricas. Y creo que con astucia y con inteligencia regulatoria y también mirando cómo se están dando los desarrollos tecnológicos sobre esto, podemos lograr concretar el principio de minimización de tratamiento de datos y de utilizar estas figuras, sobre todo el tratamiento de información biométrica, solo cuando sea exclusivamente necesario y en unas condiciones y en unos contextos especialmente controlados. Ese es el segundo de mis retos. No, pues además el reto. Y tengo otros, pero si quieres dejo allí. Porque seguramente nos están escuchando los amigos de fútbol. Los jueves, después de fútbol, o sea, más o menos entre las 10:30 de la noche y las 11 de la noche, yo ahora pues tengo unas conversaciones con mis amigos de fútbol sobre inteligencia artificial. Y una de las preocupaciones que tenemos es justamente esto, perder nuestra identidad biométrica y que la solución desastrosa y dolorosa sea convertirnos en híbridos, es decir, la recuperas en la medida en que crees en que crees otra identidad y esa otra identidad te la pueda generar la robótica a través de inteligencia artificial, y eso sí sería un futuro próximo demasiado triste para nosotros los seres humanos, sobre todo los liberales radicales que quedamos aquí. Bueno, profesor Juan Carlos, ya nos están diciendo que llevamos más de una hora. No, pues sí. Esto iban a ser 10 minutos, pero tendrás dificultades para editar. Ahí ves. A ver qué magia hace tu equipo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, para mí ha sido un placer. Muchas gracias, Cami. Que siga yendo muy bien todos tus proyectos, todo lo interesante a lo que nos convocas. Fue un placer estar contigo y compartir con tu audiencia hoy desde la Universidad Externada de Colombia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar conectados. Esto es el Tax Rap desde la Universidad Externada de Colombia.